Saludos a todos los estudiantes de la Universidad Fermín Toro, del núcleo de Portuguesa. Estoy bastante contento y a la vez orgulloso de que de alguna u otra forma pueda compartir conocimientos con ustedes, porque la Universidad Fermín Toro para mí, además de ser mi alma mater, siempre lo digo a donde quiera que voy, es la universidad más importante del mundo, tanto así que siempre en cualquier lugar requieren la presencia nuestra, de los egresados de la Fermín Toro, para hacer cualquier tipo de trabajo. Y eso de alguna u otra forma pues habla de la calidad de los egresados que hemos tenido a lo largo de todas las promociones. Yo egresé en la primera promoción de comunicación social en el año 2004 y bueno, desde allí en adelante ha sido un honor siempre volver a casa, volver a la universidad como docente, para dar una charla. Para mí siempre es un motivo de alegría el poder compartir con ustedes el conocimiento que uno ha construido a lo largo de todos estos años de ejercicio profesional. Cuando me contactaron para hablarles sobre la oratoria, lo primero que se me vino a la mente fue qué poder decirles. Porque hay muchísimas cosas desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de herramientas, que uno pudiera comentarles, pero yo creo que lo más significativo que uno debe hacer cuando está refiriéndose al tema de cualquier tema en líneas generales, y sobre todo en este específico de esta charla sobre la oratoria, es que hay que preparar, hay que hacer todos los deberes para que las cosas salgan como tienen que salir. ¿Y a qué me refiero con esto? Uno no debe ir nunca a una actividad, sea cual fuere, a improvisar. Y yo creo que eso es una de las potencialidades que tiene el periodista, que tiene una formación, valga esa redundancia, de que se debe tener como estudiante, como profesional. El periodista debe tener muy en claro que dentro de su formación debe manejar un conocimiento bastante amplio del área que tenga que desarrollar en el momento. Si estamos aquí sentados y están esperando que les recite un compendio de teorías y un compendio de conceptos sobre qué es la oratoria, cuáles son las herramientas, para qué funciona y para qué sirve, bueno, para eso está el internet, para eso están los libros, para eso hay mucha literatura con respecto a ello, para eso hay muchos videos en YouTube y todo lo demás. Pero ¿qué es lo que realmente significa? ¿Qué es lo que realmente se necesita para tener un buen desempeño como orador? Yo les voy a remitir a una experiencia muy personal que me ocurrió el año pasado, a principios del año 2019, cuando estábamos en todo este movimiento político liderado por Juan Guaidó. Desde el año pasado, una vez que se tomó la posesión, hicimos una actividad, lo que fueron los primeros días del Frente Amplio Venezuela Libre. Entonces me indicaron a mí, me invitaron a que fuese participante dentro de no de los oradores, dentro de los moderadores que estaban desarrollando, que iban a dirigir el acto que hubo, el primer acto del año pasado, en el mes de enero, el Cabildo Abierto, el gran Cabildo Abierto en el Boulevard San Roque. Yo estaba preparado para hablar, yo estaba preparado para presentar a quienes iban a hacer uso del micrófono ese día, pero lo que nunca me dijeron era que tenía que estirar el tiempo, lo que nunca me dijeron era que teníamos que aguantar, que teníamos que esperar, que teníamos que hacer tiempo, hacer espacio para que entre uno y otro de los oradores se dijese algo diferente, se comentase un tipo de anécdota y todo lo demás. Entonces, ¿qué fui haciendo yo en el desarrollo de esa actividad? Un momento cuando la secretaria general del CNP me dice: Luis, tú puedes asumir ser el moderador del acto, y eso no hay problema, esa es la cuota que tiene el Colegio de Periodistas dentro de este gran Cabildo Abierto. Yo tomé un papel y comencé a preguntar, ¿quién va primero? ¿Quién va segundo? ¿Quién va tercero? ¿Qué va más o menos, qué sector representa? Y fue haciendo mi pequeño guión de lo que iba a ser la actividad. Entonces, una vez que estaba haciendo ello, bueno, me concentré un poco más y dije, bueno, aquí vamos a presentar a las personas. ¿Cómo se presenta una persona? Se dice su nombre, se dice su apellido, se dice su cargo, a quién está representando, y además se agrega algún tipo de mensaje. Entonces, es muy importante cuando comienza a desarrollarse la actividad, que es que
en la medida que iba pasando el tiempo, los oradores no iban llegando. Y a mí me tocó tener que estirar el tiempo, tener que extenderme mucho más de lo necesario y tener que decir cosas que quizás no estaban dentro del guión, pero sí yo tenía un esquema de lo que tenía que ir diciendo. Y me sirvió muchísimo, por supuesto, además de la experiencia, me sirvió la conexión emocional que debe tener todo orador o toda persona que se dirige a las masas con su entorno. Y hay que aprender a leer muy bien el calor y el color del público que uno tiene al frente. En la medida de que yo iba hablando, de que yo iba presentando, en la medida de que iba interviniendo y diciendo cosas, la gente se reía, la gente hacía caras feas, la gente iba poniendo de alguna u otra forma, yo iba leyendo los gestos que estaba sintiendo y además el color y el calor de los aplausos, el sonido que ellos que hacían, los gritos que se daban. Entonces más o menos uno tiene que ir conectándose emocionalmente con las personas para que comiences a tener empatía. Y al tener esa empatía es que te conviertes entonces a ser un mejor comunicador. Porque es que la oratoria es eso, comunicar las ideas, decir las cosas de una manera agradable, de una manera entendible y con un mensaje muy claro. Un orador, para que sea exitoso, tiene que tener el objetivo marcado desde un principio. Debe tener una idea principal y comenzar a desarrollar ideas secundarias. En la medida de que unas se complementen con la otra, va a tener éxito el mensaje que se está llevando. Eso es una de las cosas básicas y esenciales. Si un orador se presenta frente a un público, frente a un micrófono, frente a 2 o 3 personas y no tiene claro qué es lo que quiere decir, entonces simplemente tú vas a tener a una persona que divaga, vas a tener a una persona que dice una cosa, que pone un ejemplo, que dice otra, que realmente no está comunicando con coherencia el mensaje que quiere dar. Ha cambiado muchísimo esto de las definiciones y de la manera, según cómo se ha ido desarrollando la sociedad y según cómo ha ido evolucionando el tiempo tecnológico. Anteriormente, hace 30, 40 años, un buen orador era una persona que se presentaba ante un público con un discurso leído y decía frases y tenía citas y decía una serie de cosas y la gente lo escuchaba con muchísima atención y reflexionaba con respecto a ese discurso, porque eso es una manera de comunicar, es una manera de ser orador, presentarse ante un discurso. El cambio que ha venido evolucionando, que se ha venido dando de una manera diferente, ha sido que por lo menos en Venezuela las personas cada día utilizan menos los textos escritos, utilizan menos un papel de apoyo, utilizan cada vez menos un soporte que les pueda hacer de guía al momento de hablar y de intervenir. Y por eso es que de pronto tenemos intervenciones incoherentes, inconexas, que se dice una cosa, que se dice otra y que definitivamente no se cumple a cabalidad, no se cumple con certeza el mensaje que se quiere dar. Entonces, ha sido ese cambio de no llevar las cosas escritas, hacerlo de una manera más abierta, hacerlo un poco más al voleo, a cómo te sientas en el momento, lo que ha cambiado un poco la forma de cómo el hecho de comunicarse tiene un mensaje diferente. Entonces, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es la mejor herramienta? Oye, haz tu guión, anota tu idea principal, tu idea secundaria y progresivamente las vas desarrollando, porque solo así vas a poder obtener y vas a poder lograr lo que principalmente te planteaste, que es llevar un mensaje, ser concreto, dar todos los ejemplos y a su vez pues las personas van a entender. Pero en el momento de que tú haces una disertación, en el momento de que tú te conviertes en un agente de comunicación de masas, en una persona que aparece en una pantalla de televisión, una pantalla de cine, que es generador de opinión en la radio, en fin, en los medios audiovisuales, ahora en YouTube, en Instagram y todo lo demás, entonces la oratoria va a ir cambiando en función al público que está dirigido, porque entonces si tú te vas a dirigir a una masa de personas que la edad promedio
es 95 años, por ejemplo, u 80 años, gente de la tercera edad, pues el código que vas a utilizar, las palabras que vas a utilizar, los ejemplos que vas a decir son absolutamente distintos a los que tienes que mencionar cuando estás dirigiéndote a un público que son jóvenes entre 15 y 16 años o entre 20 y 30 años. Entonces, por supuesto que el orador debe, como lo dije hace un ratito, debe conectarse emocionalmente y debe aprender a leer al público que tiene al frente. En la medida de que la persona maneje las emociones del ambiente, pues va a tener un mensaje mucho más próximo y va a saber llegarle mucho más a las personas. Eso, desde mi punto de vista, es muy importante. En televisión hay que aprovechar el tiempo, hay que ser corto, hay que ser directo, hay que ser muy conciso en lo que se dice. Pero también no es lo mismo hacer una entrevista, fungir como moderador, a como llevar ya algo escrito y decirlo, porque en televisión eso no se puede hacer. La función o el rol que está desempeñando el profesional de la comunicación como moderador de un espacio en televisión va a determinar definitivamente o va a dirigir la manera de cómo se va a llevar el mensaje. Porque cuando tú hablas, cuando tú te encadenas y vas diciendo cosas, a veces te pierdes la hilación, y si no tienes un plan, entonces vas a lanzar ideas y vas a decir cosas que no son debidas. Hay un gran comunicador venezolano que en la década de los años 70 fue una gran referencia, un gran comunicador. Desafortunadamente falleció de manera trágica, pero se le recuerda todos los días, el día del locutor, a Renny Ottolina. Renny Ottolina, de verdad que cuando me invitaron a participar en esta charla, yo decía, oye, ¿cómo les doy un ejemplo de qué es ser un orador? De cómo es llevar un mensaje a través de la televisión. Y dije, lo mejor es recordar a Renny Ottolina, porque Renny Ottolina manejaba la emocionalidad, manejaba los sentimientos, manejaba el don de la palabra, que era una persona que decía las cosas de una manera correcta, de una manera precisa, con la entonación adecuada y con el juego de las pausas y los silencios. Esa era una de las ventajas o una de las virtudes que tenía la manera de trabajar y la manera de expresarse que tenía Renny Ottolina, ese gran hombre de la televisión, ese gran locutor venezolano que desafortunadamente falleció en un accidente aéreo en los años 70, creo que en el año 74, 73. Pero todavía lo que decía Renny, todavía la manera de cómo él se expresaba, la manera de trabajar, la forma de cómo comunicar, sigue siendo un ejemplo de un gran orador. Porque es que oradores hay muchos, y hay muchas maneras y hay muchas formas de decir, de llevar los mensajes. Pues los políticos son oradores, pero ustedes muy bien saben que a veces los políticos hablan y dicen poco. Entonces, ¿de qué vale decir mucho y no expresar nada, no comunicar nada? Más bien, la persona que tenga conciencia, la persona que tenga coherencia, así hable simplemente 20 o 30 segundos, si tiene muy claro lo que quiere decir, pues va a llegar el mensaje, va a poner el contenido del mensaje en las mentes de las personas y va a lograr una mejor respuesta. Yo creo que hay que perder de alguna u otra manera, perder los miedos, hay que atreverse a ser innovador, hay que atreverse a investigar y a poner en práctica consejos y cosas nuevas que están en el mundo. A veces es extraño que tú puedas ver, para nosotros como venezolanos, es extraño ver que en una declaración de televisión uno vea a un político de alto nivel, como un presidente de un país de primer mundo, que está dirigiéndose a una rueda de prensa y uno ve que tiene unas pantallas alrededor, que uno en un principio decían, esos son unos vidrios antibalas que están ahí porque si le disparan, ¿no? Eso es simplemente un teleprompter que está allí reflejando de lado y lado las palabras que esa persona está diciendo. Y uno dice, oye, ese tipo sí es buen orador, ese señor sí es buen lector, o ese tipo sí habla bien, esa persona sí habla bien.
Entonces, realmente lo que estás leyendo, pero estás leyendo con intención las cosas que quiere decir. Entonces, si tú manejas los silencios, si manejas la intención, si manejas el contenido, si vas preparado a una disertación, a una presentación, por supuesto que vas a tener éxito en llevar tu mensaje. Fíjense una cosa, ya tenemos casi 15 minutos y medio hablando y he dicho muchísimas cosas, he mencionado herramientas, he mencionado elementos, he dado ejemplos, he jugado con el silencio, he tenido una misma velocidad, he tenido una misma entonación, he jugado y le he dado énfasis a algunas frases y eso es parte del ser orador. Eso forma parte del poder decir y querer comunicar las cosas de la mejor manera y de la forma más correcta. Uno tiene que tener conciencia de las cosas que está diciendo y cuando una persona maneja muy bien esas herramientas, pues sencillamente se convierte en un gran comunicador. Hay que leer las emociones de las personas, hay que decir las palabras correctas dentro del contexto correcto y hay que, por supuesto, jugar con las pausas y jugar con los silencios. Como oradores debemos aprender a hacer esto. Estemos en radio, estemos en televisión o estemos frente a una masa de personas. ¿Qué es lo más divertido? Pues contar un chiste, decir algo, a contar una anécdota, porque eso también forma parte de la oratoria, porque no es solamente sentarse a hablar y decir, como lo mencioné, es hablar por hablar, no, hay que planificar muy bien lo que se quiere decir y allí va a radicar el éxito de lo que es una buena locución y una buena intervención como orador. Pues no me queda otra cosa que decirle más. Este video creo que está un poco largo, llevo 17 minutos casi de conversación, o no de conversación, un monólogo por mi parte, y no me queda otra cosa que darle las gracias a ustedes por atenderme, a ustedes por estar en contacto conmigo, a la universidad, pues a los coordinadores, y por supuesto sé que está de invitado mi gran amigo Ibrahim Saavedra, un gran comunicador, un gran profesional de medios, un hombre que tiene muchísimos años de vida y tiene el mismo tiempo de vida trabajando en los medios de comunicación social. Por lo tanto, tiene toda su vida como comunicador y es una de las personas que de alguna u otra forma ha dejado una huella en la ciudad de Acarigua-Araure, porque fue la primera persona que transmitió en radio FM y se ha convertido de verdad en un impulsador de las nuevas tecnologías y de los avances dentro de la radio en las ciudades gemelas de Acarigua-Araure. Para mí, un gran gusto, un gran honor poder conversar con ustedes. Les dejo mi correo electrónico con los muchachos. Pueden seguirme a través del Instagram luis.j.bazán. También me pueden seguir en Twitter @luisjavierbazán. Y bueno, desde Murcia, en el sur de España, les envío un gran saludo, un gran abrazo y continúen formándose, nunca dejen de investigar, que siempre tengan encendido, tengan despierto ese gusanito de la curiosidad, porque necesitamos comunicadores como ustedes, necesitamos gente comprometida con Venezuela para salir adelante y llevar los mensajes de una manera más clara y más entendible para que nos enrumbemos hacia los cambios que necesitamos como país, como sociedad y sobre todo como seres humanos. Muchísimas gracias a todos ustedes y bueno, que pasen un excelente día.